La W presenta Vicky Dávila. 12 del día, 15 minutos, esta es la W. Saludamos a Abelardo de la Espriella, penalista, lo conocen ustedes, abogado, muy conocido en Colombia. Abelardo, bienvenido a la W. Gracias, Vicky, qué placer estar aquí contigo y con todos tus oyentes en la W. Lo vi con Jaime Bailey. Sí. Se volvió tendencia su entrevista en las redes sociales. Pero yo creo que por una cosa, digamos que resulta elemental, y es que es la primera vez que se dice, por lo menos públicamente, que se requiere pasar a la acción en Venezuela, además de las marchas y de los violines y de los gestos de dirigentes importantes como María Corina y el resto de miembros de la oposición. Hay que pasar a la acción y la propia Constitución venezolana, creada por el chavismo, autoriza a cualquier ciudadano a que se levante en armas cuando se cierne una tiranía sobre el gobierno, de tal manera que yo no dije nada distinto a lo que está contemplado en la Constitución y me reitero en eso. Los venezolanos deben pasar de la bulla a la acción, y la acción no es otra distinta que las armas para sacar del poder a ese bandido, delincuente, narcotraficante y sátrapa que es el señor Nicolás Maduro. Mire, yo de ninguna manera estoy de acuerdo con el régimen de Maduro, ni más faltaba, imagínese usted, pero no es muy fácil desde Miami o desde donde uno esté decir álcense en armas cuando estar en armas, la guerra es tan dura, muere tanta gente, tantas mujeres pierden a sus hijos, tantas mujeres pierden a sus maridos. Bueno, y lo estamos viendo en las marchas, que cada día prácticamente se está muriendo en medio de la protesta alguno de los protestantes, de quienes están protestando a manos de la Guardia en Venezuela. Entonces, no es fácil llamar al levantamiento de las armas cuando uno no va a ser el que se va a levantar en armas. No, yo simplemente estoy haciendo un llamado al pueblo venezolano que parece lógico y coherente, amparado en una norma constitucional. Pero al margen de eso, Vicky, me parece que es que no hay otra solución. No estamos frente a un tirano cualquiera, estamos frente a un genocida. Ya casi vamos por 100 muertos en Venezuela. Y yo tengo especial cariño por Venezuela, porque como lo explicaba en la entrevista con Jaime Bailey, el verdadero pueblo hermano del pueblo venezolano es el Caribe colombiano. Nosotros los caribes colombianos tenemos mucho de nuestra idiosincrasia está fundamentada en la cultura popular venezolana y tenemos gran cariño por ese país. No se puede hacer otra cosa distinta que combatir la tiranía con las armas. Es más, lo dije y lo reitero. Lo vi hablando de portaaviones de Estados Unidos. O sea, Sí, usted no solo habló de alzarse en armas, sino de una intervención de Estados Unidos en Venezuela. ¿Es bueno hablar de una intervención, Abelardo? Pero claro, por supuesto, porque en Venezuela está ocurriendo un genocidio que tiene que ser detenido. La comunidad internacional no puede posar de censor sin tomar medidas adecuadas para contener la masacre que ha gestado Maduro, el señor Diosdado Cabello y el cartel de los Soles que está enquistado por cuenta del narcotráfico en el Palacio de Miraflores. Eso no se puede quedar así. Y yo estoy seguro que a esos bandidos les parquean allí, en el Golfo de Maracaibo, 2 portaaviones y entregan el gobierno enseguida, porque son una bola de cobardes que matan niños, mujeres, ancianos indefensos. Ustedes lo han visto en las transmisiones que vienen desde Venezuela vía redes sociales. Es absolutamente increíble lo que está ocurriendo y la comunidad internacional debe intervenir, pero además de eso porque sería una jugada a 3 bandas para el presidente Trump, y es que él gana internamente en su país, se fortalece internacionalmente y por supuesto eso implicaría una serie de gabelas en cuanto a negociación, por ejemplo, de petróleo para los Estados Unidos con un nuevo gobierno democrático. Que el presidente Trump se haría ahí, sí, como dicen, la pelea de llevar esos portaaviones allá y declarar una guerra abierta a Venezuela? Yo no lo descarto. ¿Usted cree que los políticos lo van a dejar allá en su país? Yo no lo descarto, y no es una guerra, no va a pasar nada. Simplemente hay que parquear los portaaviones. Estoy seguro que ese régimen de cobardes, de narcotraficantes y de sátrapas que está enquistado en el Palacio de Miraflores va a entregar el poder tan pronto vea allí parqueados esos portaaviones, como pasó con Noriega, también lo traje a colación en la entrevista con Jaime Bailey. Panamá. Noriega blandía un machete y amenazaba cuando los gringos se metan aquí, los vamos a recibir a bala, y lo sacaron de la Nunciatura Apostólica como una niña llorando debajo de un escritorio. Entonces, esos bravucones... Un niño llorando debajo de un escritorio. O una no sea niña. Tan machista, o una niña, ¿verdad? no, machista no soy. Tengo una hija y vivo feliz y adoro a las mujeres. Pero y soy la súper imagen de feminista. que la niña es la que va y llora debajo del escritorio tampoco. Bueno, una niña chiquita, entonces corrijo, para no Un entrar niño. aquí en temas polémicos. Digamos, un niño pequeño como usted. o un hombre grande cobarde, por ejemplo, Ajá. que también los hombres grandes cobardes Llorar no lloran. es cobardía, Abelardo. Bueno, en ese caso de ¿Usted Noriega llora sí. o no llora? Sabes que no poco. llora? No.
Nada. Pero ha No. llorado. No, es que dicen que los penalistas no tenemos corazón, entonces no entiendo de dónde puede... ¿No llora? ¿Por qué no llora? No, sabes que sí puedo ser muy sensible, por ejemplo, con la música, con el arte, con ese tipo de cosas, con mis hijos, pero tanto como llegar a las lágrimas, no. 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 ¿Pero porque usted se cohíbe de llorar o porque no le salen? ¿Será que no tiene? Porque Si no tiene corazón, de pronto no tiene lágrimas. No, sí tengo corazón y sí tengo lágrimas. Sí tengo corazón y tengo lágrimas. Lo que ocurre es que no soy muy sentimental, si eso es lo que vamos, no soy muy sentimental. Ujú. Mire, Abelardo, volviendo al tema de Venezuela, que entre otras cosas, les decimos hoy a nuestros oyentes, por aquí han pasado todas las corrientes y por eso me gusta, porque hoy lo estamos oyendo a ustedes, una forma de ver el mundo, de ver las cosas, de ver los problemas. Aquí hemos tenido a Gloria Gaitán, otra forma completamente opuesta de ver el mundo y demás. Me gusta que nuestros oyentes y toda la gente que se conecta en nuestro Facebook Live, ya más de 1.562 personas a esta hora conectadas, pues tengan la oportunidad de ver todo un universo. Mire, Abelardo, usted decía, bueno, hay que llamar como al levantamiento armado en Venezuela, Estados Unidos tiene que intervenir, pero eso no es un poco, si uno, digamos, no estamos en la situación de Venezuela, pero somos sus vecinos y de alguna forma hacemos parte de toda esta comunidad latinoamericana. ¿No será que si de pronto pedir que intervengan un país vecino es como decir, aquí también un día pueden venir? ¿Por qué va a tener Estados Unidos que intervenir? Vamos a ponernos de acuerdo en algo primero. Sí. Hay dictadores de dictadores. El señor Maduro hace parte de ese pequeño círculo en el mundo que hoy ejerce el poder a contrapelo de los tratados internacionales, incluso de la propia legislación interna y cometiendo crímenes de lesa humanidad. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? Todo eso es verdad. Estamos de acuerdo en eso. Sí, perfecto. Igual que en Siria, por ejemplo. Igual que en Siria. En Siria hay otro bárbaro, otro sádico sanguinario que es el señor Bashar al-Assad. Ese es otro sádico que yo espero que pronto pague todo lo que ha hecho. Y en ese tipo de circunstancias extremas, la intervención debe ser de igual calado, porque no podemos pretender, bajo vías, digamos, de diálogo, tratar de conversar con unos bandidos que están amarrados al poder, atropellando al pueblo. Es necesario actuar. Y las armas no solamente se utilizan para la violencia, las armas también libertan a los pueblos oprimidos. Y cuando hay un sátrapa en el gobierno, que además es un ilegítimo, que además es un antidemocrático, que ha perseguido a la oposición, que ha utilizado la justicia para encarcelar a sus detractores de manera sistemática desde que el chavismo se enquistó en el poder, urge una intervención. Y esa intervención con un grupo de bandidos no puede ser a punta de violín, de diálogo. Esa intervención debe ser armada y hay que sacarles por la vía armada. Llámese por intervención de los Estados Unidos o por la resistencia interna en Venezuela, pero el pueblo está llamado a eso. Y voy a repetir una frase en la que me sostengo. Un pueblo que asesina a un tirano no es asesino, es patriota. Pero usted está Y diciendo eso es lo que hay que buscar. tienen que asesinar a Maduro. Estoy diciendo que lo tienen que sacar. No, Y pero si- usted está mencionando una frase literal. A ver, estoy diciendo que lo tienen que sacar. Si en todo ese problema el señor cae por las balas, pues eso es otro asunto. Pero lo que hay que hacer es sacarlo a como dé lugar, porque está acabando con Incluso Venezuela. matándolo, Está por lo acabando que le con estoy Venezuela. escuchando. Perdóname, él ha matado a muchachos indefensos, a estudiantes, a ancianos. Todo el mundo tiene lo que se merece al final del día. Y no veamos eso como un asunto malo. Simplemente que a los delincuentes hay que combatirlos con la fuerza de la ley, como cuando un grupo de bandidos es abatido por la policía. Nadie dice que los policías son asesinos o que el ejército es asesino cuando mató al bandido de Raúl Reyes. Era un bandido y merecía morir bajo esa misma ley que tanto aplicó y con la que a tanta gente persiguió. Pero este pueblo que usted habla de resistencia civil, si no tienen con qué comer, no tienen con qué vestir, no tienen medicamentos, ¿de dónde van a sacar las armas? ¿Cómo se van a salir a las calles a defender violentamente con las armas, como usted dice, si no las tienen? Esa es una pregunta importante. Es lo que tiene que revisar la comunidad internacional. No sería la primera vez en un conflicto de orden civil, como el que está ocurriendo en Venezuela, que la comunidad internacional le provea las armas a la disidencia. Colombia, por ejemplo. Ha ocurrido. Colombia podría cerrar las fronteras, por ejemplo, en un momento dado, si se apuestan allí los norteamericanos en el Golfo de Maracaibo. Eso podría ser una solución, pedirle al gobierno colombiano que cierre la frontera para que estos bandidos no se corran hasta acá. Me refiero a los bandidos que hacen parte del chavismo, no a la gente decente y oprimida del pueblo venezolano a la que tanto quiero. Entonces, esa misma técnica, esa misma fórmula se ha utilizado por Estados Unidos, por la comunidad internacional y por fuerzas
aliadas internacionales en otros conflictos, como el que está viviéndose en Siria, por ejemplo. En Siria, la resistencia siria ha sido armada por países extranjeros y están peleando contra un régimen opresor que asesina niños y que lanza gases. Entonces, la pregunta mía es esta: ¿cómo podemos tener consideración con esa clase de monstruos? Con esos monstruos no hay que tener consideración. A esos salvajes hay que aniquilarlos, aplastarlos y sacarlos del poder a como dé lugar, para que se erija allí un gobierno democrático, un gobierno republicano, un gobierno que respete el Estado de Derecho. Abelardo, digamos que aparte del tema, Venezuela tiene mucho que ver en todo esto y han criticado mucho a los países de la región por de alguna manera haber sido cómplices en todo lo que ha venido ocurriendo en Venezuela. Específicamente el comportamiento del gobierno de Colombia, ¿usted lo ha visto así con el régimen de Maduro, entonces el régimen de Chávez? ¿Lo ha visto cómplice? Pero por supuesto, el gobierno colombiano, me refiero al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, ha sido complaciente con la tiranía venezolana. Ya por supuesto les sacaron el case porque han visto que la tiranía está en el ocaso. Pero no sería porque ya firmaron la paz y ya no lo Además necesitan. porque lo utilizaron, por supuesto, pero además ya utilizaron a Maduro y Maduro ya se dio cuenta de que lo utilizaron. Pero por supuesto que el país ha sido complaciente con el régimen venezolano porque es que no se puede admitir la tiranía bajo ninguna causa. Como ha sido complaciente este país y muchos otros con la tiranía cubana. Y como el Papa Francisco ha sido complaciente, por ejemplo, con la tiranía cubana. Fue a Cuba y se reunió con los opresores de 60 años de un pueblo que pasa hambre y no se sentó con las madres de los presos y las esposas de los presos políticos. Entonces, hay una subversión de valores en la que los tiranos son los que dictan cátedra de moral, cuando a lo que está obligado un gobernante es a respetar las reglas democráticas. Y un pueblo que está oprimido tiene el derecho natural, incluso en algunos casos constitucional como Venezuela, en levantarse, incluso por las armas, contra esos opresores. ¿Y cómo ve a Colombia? Yo a Colombia lo veo mal, por supuesto. ¿Por qué mal? El país está mal. ¿Por qué está mal, Abelardo? Perdóname, en el primer trimestre de este Ya año... tenemos 1.750 personas conectadas en nuestro Facebook Live, Abelardo, y veo muchos corazones y muchos deditos así, mire, fíjese usted. Bueno, pero quiero aclarar una Estas cosa. opiniones, en un Pero quiero momentito aclarar vamos a una leer cosa que opiniones. siempre hago esta claridad. Yo no estoy haciendo campaña para nada, ni tengo aspiraciones políticas de nada, ni me verán aspirando a nada. Escribe usted en el Heraldo. Por supuesto, yo soy un tipo que opina y soy beligerante y me preocupa mi país, me preocupa la democracia, me preocupa el legado para nuestros hijos que estamos cosechando. No Eso es lo que me haciendo preocupa. campaña para nada. En absoluto, yo no tengo interés en nada político, para que quede claro y ahí queda grabado. Porque la gente dice, no, está diciendo eso porque tiene algún La interés plataforma. político. Lo que pasa es que es difícil creer en un país con tantos intereses que una persona opine desinteresadamente sobre una preocupación que es válida. Y es que al igual que cualquier colombiano tengo derecho a hablar. Y tengo una manera de pensar. Y tengo además derecho a exponerla. Hasta donde sea hay todavía libertad de expresión en Colombia. Y tengo derecho a decir que el país va mal. Porque Eso le iba a preguntar, ¿por qué va mal? Porque en el primer trimestre decrecimos 2 puntos en el Producto Interno Bruto, porque la economía está desacelerada, porque hay fuga de capitales, porque la inversión ha bajado, porque se han ido no sé cuántos cientos de empresas del país en los últimos 6 meses, pero además porque no hay seguridad jurídica y pasan cosas como que el director anticorrupción termina siendo el más corrupto y pedido en extradición por los Estados Unidos. Es decir, este es un país absolutamente sórdido y delirante, que además está mal en lo estructural, en lo económico, en lo humano, en lo social, porque no hemos resuelto el gran problema de Colombia. El problema de Colombia es la corrupción, que es el nido y que es el caldo de cultivo para todas las formas de violencia. Y hasta que no ataquemos eso, hasta que no tengamos controlado eso, siempre va a haber cualquier peludo con ganas de armarse y enarborar cualquier bandera contra el sistema. Y eso es lo que hay que atacar. En el caso de Moreno, si no se hubiera metido a Estados Unidos, probablemente no se hubiera sabido nada. Yo no que sé. todo el mundo sabía, parece. Yo no sé porque entiendo que había una investigación interna de la Fiscalía y en eso quiero ser muy claro y quiero hacer un reconocimiento público al fiscal general Néstor Humberto Martínez. El doctor Martínez ha hecho en 1 año y medio lo que otras administraciones nunca hicieron. Y es desenquistar el cáncer de la corrupción que existe al interior de esa institución. Van Hay 48 capturados. hay mucha entre gente buena. funcionarios. Y no me cabe la menor Los de duda la de que el doctor institución. Martínez fue asaltado en su buena fe al nombrar a un tipo como Gustavo Moreno. Ujú. Un tipo que, por supuesto, terminó como debe terminar la gente como él. Usted dice Colombia va mal, la economía va mal, la justicia está en problemas, la corrupción se ha apoderado de todo esto, pero el gobierno dice, mire, vamos bien, vamos por buen camino, las FARC acaban de desarmarse, acaban de entregar 7.000 armas, acaban de desarmarse, en fin,
¿El gobierno está equivocado? Hombre, ¿O, si hay... o hay mucho pesimista? No es pesimismo, es realidad. Ujú. Lo que ocurre es que la élite bogotana cree que el país termina en la zona T. Ujú. Y este es un país de regiones, hay que ir a las regiones para ver lo que está pasando. Me llamaron esta mañana unos amigos de la Mojana Sucreña, que básicamente son las tierras más bellas que tiene Colombia. A mi juicio es la despensa agrícola del país. Eso está ubicado en el departamento de Sucre. Son unas tierras absolutamente preciosas, invadidas por las BACRIM, pidiéndole dinero de extorsión a todos los pobladores, desde los más ricos hasta los más pobres. El país está tomado por la inseguridad y por las bandas criminales. Pero el gobierno no entiende eso y ha sido el gran problema del gobierno de Juan Manuel Santos, que nunca han podido leer la realidad. El gobierno Y dice no que saben lo no que hay está pasando. paramilitares, Abelardo. Es Los BACRIM son los neoparamilitares, los nuevos que paramilitares. paramilitares como franquicia paramilitar ya no hay, porque se supone que se desmovilizaron. Pero muchos de esos, Regresaron por a la favor, Pero delincuencia. Gauchado, como hay Bacril muchos... es una mezcla de narcotráfico, guerrilla, De lo peor, de lo peor. paramilitares, Esa es- No, se todo unieron llega lo ahí. peor Esa con lo es peor. la síntesis de la podredumbre de la criminalidad. Como va a ocurrir con las disidencias de la FARC, que mañana se van a llamar MRL o MPK o qué sé yo. El problema no es desmovilizar a la gente, el problema es cooptar esos territorios que tenían las bandas del ELN o de las FARC o criminales o de los paramilitares con presencia del Estado, y eso no se ha hecho, ni ahora ni antes se ha hecho. Entonces el país está mal, las regiones están mal, la inseguridad está disparada. En Barranquilla no puedes salir a la calle, Vicky, porque te atracan en los restaurantes. Entran tipos encañonándote a quitarte el reloj. Pero le Gravísimo pregunto, lo que está pasando. ¿qué siente usted por el proceso de paz con las FARC? Digamos, en todo este engranaje que repito, seguramente a muchos les parecerá pesimista, a otros realista, es cierto. ¿Qué opina usted de todo el proceso de paz con las FARC y del momento en el que estamos? Unos tipos que nunca pensamos que iban a firmar, que nunca pensamos que entregaran ni una sola arma, pues han entregado 7.000. ¿Usted le cree a la ONU? No, obvio que ¿No no le le cree a creo. la ONU? No le creo a la ONU. ¿Por qué no le cree a la ONU? Ya te explico por qué no le creo a la ONU. Lo que quiero señalar es lo siguiente, si me permites. Sí. Yo no le veo problema que los guerrilleros participen en política. Es más, creo que ir al Congreso de Colombia debería ser considerado una pena alternativa. Eso es un nido de locos eso es un desorden descomunal, eso es un antro, el Congreso de la República, para empezar. No le veo problema con que les dejen montar un partido político y hasta les den una plata para ese partido político. Aquí lo grave es que se les ha entregado la arquitectura institucional de unos cimientos supremamente fundamentales de la República para que ellos lo modifiquen, como por ejemplo la justicia especial y la ley de tierras, que desconoce al final del día la propiedad privada. Eso es supremamente grave. Entiendo además que la guerrilla no perdió la guerra como para que se pudran en la cárcel, pero tampoco derrotaron al Estado como para que el Estado se pliegue a todas sus solicitudes. Me parece que el proceso ha sido desmedido en detrimento de lo que le conviene a la institucionalidad. Debió ser un proceso más equilibrado. Yo no estoy en contra de la política, que hagan política. Ese no es el problema. El problema es que van a administrar justicia para exculparse ellos y para perseguir a todo aquel que haya pensado diferente. Y al final del día, con la ley de tierras, van a desconocer la propiedad privada. Y eso es supremamente grave para el país. Y pretender que el diablo entre a tu casa y no haga destrozos es de tontos, es de estúpidos. Estamos hablando de bandidos de 50 años, de bandidos que hoy están entregando unas armas, pero que el país está, digamos, pesimista, porque todo el mundo sabe que al final no tenían una sola arma por persona, están entregando 7.000 y no hay. Es el momento en el que no se ha puesto de acuerdo ni la ONU, ni la guerrilla, ni el gobierno en cuántos son el número Pues de lo armas. cierto es que el presidente en marzo había dicho que la ONU ya había monitoreado 14.000 armas Y entregaron 7.000. y entregaron 7.100. Y entonces, ¿dónde, algo. 32. ¿dónde demonios están las otras 7.000 armas? ¿Dónde Podrían están, decir que en las caletas. ¿o ¿dónde no? están los misiles tierra-aire de la En las FARC? caletas, se supone. Bueno, ¿y por qué no entregan las caletas ya? ¿Y cuál es el problema? ¿O es que quieren una retaguardia armada para combinar todas las formas de lucha y seguir amedrentando al país? Es que lo que está pasando es muy grave. Pero como la gente en este país también vive de ilusiones Ujú. y la gente es peliculera, como se suele decir coloquialmente, la gente vive del cuento de las maripositas y de la cargada del peladito de Timochenko y tal, pero hay que prestarle atención a esto. Puede suceder. Hay lo que prestarle atención a esto. Puede suceder, doctor Abelardo, lo que mucha gente dice, que es en cierto momento que las FARC se sientan traicionadas, que no avanzó el proceso de paz, que algo pasó. ¿Retomen a las armas? No te quepa la menor duda. Cuando la UP hacía política, las FARC estaban en la retaguardia armados hasta los dientes.
Que me expliquen cómo es que a las zonas venerales, por ejemplo, del Cauca, están llegando 150 o 200 noruegos con 20 guerrilleros a adoctrinar a la gente en esas veredas. ¿Vamos a permitir que eso pase? ¿Vamos a permitir que nos instalen aquí un régimen comunista, que es lo que quiere la FARC? Un régimen que no es otra cosa que la repartición de la pobreza y la peor plaga que le ha ocurrido a la Oiga, pero humanidad. usted decía hace algún segundo que usted no creía en la ONU. ¿Por qué no cree en la ONU? Hombre, porque todo ese secretismo para la entrega de armas, con toda esa puesta en escena, Vicky, de unos contenedores y tal, algo raro hay ahí. Algo raro hay ahí. ¿Pero qué puede haber? ¿Cuál puede ser el interés de la ONU? No, lo que pasa es que la ONU, Vicky, no tiene nada que mostrar en materia de conflictos armados. Ujú. Dame un positivo de la ONU en materia de conflictos armados. O sea, ¿usted cree que están como Hombre, aprovechando la oportunidad? hacen parte del show para justificar una burocracia que no sirve para un demonio. Pero la ONU verifica lo que le entregan. Por ejemplo, si le entregan 7.000 armas, Sí. la ONU dice, pues me entregaron Sí, las 7.000 armas, sí, no pero- pueden decir sí, más ni menos. Sí, De pe- hecho, cuando el gobierno salió y dijo que ya tenían el 60% en sus manos de las armas, la ONU salió y los desmintió. Desmintió al pero gobierno y dijo es el yo- 40%. a mí el hecho de que ellos necesiten mostrar algo positivo en tantos años de burocracia paquidérmica que no ha servido para nada, me indica que algo puede haber allí. Y yo prefiero pensar mal, como decía el príncipe Niccolo de Maquiavelo, porque allí la mayoría de las veces se acierta cuando se piensa mal. Mire, hay muchos mensajes, hay 2.374 personas conectadas. Pero se está moviendo la cosa, que es lo Se importante. está moviendo, sí, hay mucha gente que está de acuerdo con usted, hay mucha gente que no está de acuerdo con Esa usted. es la democracia. Miramos algunos mensajes. Suéltalo, estoy listo Hágale, para lo que Grace. sea. Le cuento algunos de los mensajes. Vicky, abogado Belardo, Benny Zapata Serrano dice, total acuerdo, no vivo de imaginación, es una realidad. Juana Fitz dice, abogado de la Esprella, usted es un berraco, se lució y todas las verdades con Jaime Bailey. Estela Gómez dice, por primera vez estoy de acuerdo con este abogado, lo que no sirve que no estorbe. Darío Lizarazo dice, el doctor Abelardo de la Esprella es uno de los hombres más sensatos que tiene este país, estoy con usted. Sin embargo, hay otros que están en desacuerdo, como por ejemplo Hernando Suárez, dice, este señor estudió Derecho o Fascismo. Yola Romero dice, qué hombre tan insensato y salvaje. Luna Artica, por su parte, dice, un hombre que invita a matar no es un buen ser humano. Estoy afectado por esos mensajes en contra. ¿Eh? A mí ni la lisonja me eleva, ni los ataques me afectan. Ya sabemos que no tiene lágrimas. Estoy afectado Corazón porque de penalista. O sea, fíjense ustedes, defender la democracia es ser fascista. Eso es absurdo. Resulta que el señor Maduro es un tirano, mata gente, asesina a niños indefensos, viola su propia constitución, y el fascista soy yo. Hay que leer un poco, la ignorancia es atrevida. Espéreme que Rafael está pidiendo pista desde Madrid. Rafael, lo escucha el abogado Abelardo de la Espriella. Sí, estoy de acuerdo en que la ignorancia es muy osada. Me gustaría preguntarle a propósito de Venezuela y Siria y esa petición de intervención militar, de levantamiento de la ciudad en armas, de entregar armas a los ciudadanos para que se enfrenten a los militares y crear una guerra civil. ¿Es esa su pretensión, una guerra civil en Venezuela? Hombre, yo no he llamado a la guerra civil, porque la guerra civil... ¿Y qué significa entregar armas a la oposición para que se levanten contra Maduro, sino una guerra civil? Maduro no representa al pueblo, Rafael. ¿O usted cree que No, Maduro yo no representa... ¿Maduro representa al pueblo venezolano? Maduro no representa Pero al lo pueblo eligieron venezolano. democráticamente. Sí, ¿Y? pero ¿Y? se ha sostenido ¿Y? violentando su propia constitución, usurpando funciones de otros poderes. Lo que digo yo Por eso además, hay Rafael, es digamos que la idea que he lanzado, que es lo que pienso, y yo no tengo problema en decirlo. Yo pienso que la verdadera honestidad consiste en decir lo que uno piensa. Yo no tengo problema en decirlo. Lo que he dicho es que amparados en una norma constitucional creada por el chavismo, el pueblo se puede levantar. No me estoy inventando eso. Hace parte de la Constitución Bolivariana de Venezuela, creada por el chavismo. Entonces, haciendo uso de esa norma y herramienta constitucional que está aprobada y hace parte de ese texto, de esa carta política, el pueblo venezolano puede levantarse. Escúchenme, no estoy promoviendo nada ilegal. Eso está fundamentado en la Constitución venezolana. ¿Que no lo tiene la colombiana? No lo tiene. Y aquí no tenemos ese problema, hay que reconocerlo. Aquí no estamos bajo una tiranía, ni estamos bajo un régimen autócrata, ni más faltaba. Yo no voy a decir eso aquí. Tampoco están en España en esa circunstancia. Afortunadamente. Así es. En cualquier caso, lo que usted ha dicho es armar al pueblo para que se levante en armas
contra Maduro. Y eso no es otra cosa que una guerra civil. Llámelo usted como quiera. Diga usted que la Constitución está previsto de la misma forma que la Constitución prevé, seguramente, no me la he leído, que el gobierno se puede encarcelar a toda la oposición porque eso va en contra de determinados aspectos de la Constitución. No es una cuestión de legalismo en este caso. Y en segundo lugar, con el tema de Siria. Usted pone el ejemplo de Siria como un elemento de intervención, pero usted se ha olvidado de Rusia. Usted se ha olvidado de que allí está Rusia, que lo estaría también en el caso de Venezuela. Sí, la compleja situación geopolítica hace que estas historias de levantamientos militares, intervenciones militares extranjeras hayan quedado, digamos, más que nada en el pasado. Me sorprende que un hombre como usted hable de esa manera a propósito de una intervención armada extranjera en un país independiente. Y me sorprende que un hombre tan culto como usted y conocedor de los conflictos internacionales crea que la situación de Siria no es distinta por el tema religioso. Son dos cosas completamente diferentes. Yo me refiero a que hay intervención armada. Hay intervención armada en Siria. Pero en Siria el problema es mucho más profundo porque hay un problema también de orden religioso y de orden económico entre dos potencias del mundo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en Venezuela, es que el problema de Siria es aún más grave que el de Venezuela. No, afortunadamente Venezuela no está en la misma situación. Por supuesto, en eso coincidimos. Pero son ciertamente dos conflictos diferentes. Pero no me diga usted que, aun cuando quiera parecerlo como un legalismo, y lo es porque está contemplado por la Constitución, el pueblo soberano no se puede levantar contra una tiranía. Y van a esperar a que la tiranía se vaya y abandone Tiraflores por cuenta del toque de violines y de marchas incesantes trancando las calles de Caracas y demás ciudades importantes de Venezuela. Eso no va a ocurrir, porque con los bandidos no se negocia de esa forma. Y en eso Estados Unidos es muy claro, fíjese usted. Estados Unidos tiene una política que ha sido inveterada a lo largo de todos estos años, y es que no dialogan con terroristas. El señor Maduro es un terrorista, es un genocida que ha cometido crímenes de lesa humanidad. ¿Vamos a tener contemplación con esa gente? ¿Nos vamos a arrodillar y nos vamos a plegar ante la tiranía? No sé usted, yo me levantaría si estuviera en Venezuela. Estoy convencido de que usted pediría armas para salir a la calle. Se ha olvidado también del asunto de Siria. No olvide usted que la mayoría de muertos en Siria son musulmanes. No es un conflicto solamente religioso y de grandes potencias. Le dije que era un conflicto que tiene varias aristas. Y créame que conozco el tema de Siria porque una de mis abuelas era siria. Y conozco bien el tema de Siria y por mis sangres también corre sangre fenicia. De tal manera que conozco bien el tema, créame. Y oiga, ¿y sobre Corea no tiene nada que decir ya que estamos con las dictaduras? No, a menos que la señora directora piense que debemos hablar sobre ese tema. Óigame, porque está usted... señor Rafael. No, lo que no puede ser y además es imposible. Lo mismo digo. ¿Están peleando? No, estamos discutiendo. Eso hace parte de la dialéctica, del ejercicio. Permítame, ahora, yo entiendo que Rafael tiene unas posturas, yo tengo otras, tenemos una forma distinta de ver el mundo, pero la postura de él y la mía caben en una democracia. En donde no caben es una dictadura, y es contra eso que la gente de distintas tendencias que respetan la democracia tienen que pelear. ¿Rafael? Con las armas en la mano. De ser necesario, si la República lo amerita, por la salud de la República, habrá que tomar las armas. Créame. Cuando la sangre corra por las calles, en el caso de que ocurra lo que dice usted, volveremos a hablar. Pero por supuesto que volveremos a hablar. Y créame que no hay peor tragedia para un pueblo que un gobierno tirano. El resto de tragedias puede sobrellevarse, pero la que padece el pueblo venezolano hoy es innombrable. Ni usted ni yo estamos rebuscando en la basura de los restaurantes para comer, para alimentar a nuestros hijos. Eso es lamentable, sobre todo quienes conocimos la buena época de Venezuela, esa bonanza de Venezuela, porque sigue siendo un país rico. Hoy está en la ruina, y la gente, las muchachitas prostituyéndose, la gente buscando comida en la basura, porque no hay comida. Eso no lo podemos permitir, eso no es decente, eso no es moralmente aceptable, y tenemos que combatir eso con todas las herramientas que tengamos para hacerlo. 12 del día, 44 minutos. Estábamos hablando de Colombia, ya habíamos pasado por el tema Venezuela, regresan ustedes al tema Venezuela, pero déjeme preguntarle por qué
dijo en la entrevista de Jaime Bailey, y lo voy a decir literalmente, que el gobierno Santos es el más nefasto de la historia de Colombia. Quiero hacer una claridad, no voy a comparar aquí al gobierno del presidente Santos con Venezuela para que no haya lugar a equívocos. Debo aceptar que el gobierno Santos ha respetado las reglas democráticas. Eso es innegable. Luego no hay punto de comparación. No estamos en una tiranía en Colombia. Estamos en una democracia, con muchos defectos, pero estamos en una democracia. Pero evidentemente el país venía por una senda distinta a la que hoy está viviendo o está transitando. Lo puse en un ejemplo también en el programa de Jaime Bailey, y Vicky, si me permites, lo vuelvo a traer a colación. El avión iba a 45.000 pies, sin turbulencia, piloto automático, perfecto, listo para el aterrizaje. Y el presidente Santos se monta, baja el avión a 10.000 metros, se mete en una tormenta y el avión está a punto de caerse. La economía está afectada, la inseguridad disparada, la inversión se está fugando, la fuga de capital es impresionante, la inseguridad jurídica también ha crecido. Y no se trata de pesimismo, se trata de la realidad. Y te digo cómo lo veo, Vicky. Tengo muchos clientes que son empresarios. A toda esa gente se le ha disminuido sus ventas en un 40%. En otras palabras, a los únicos que nos va bien en medio de un país convulsionado es a los abogados penalistas, porque todo el mundo está enredado. Lo cual a mí no me agrada en lo más mínimo, porque yo quiero que le vaya bien a mi país. No quiero que este país se convierta en un desastre. Que además es más posible que en Venezuela, porque Venezuela no tiene una tradición tan violenta como la que tenemos nosotros. Si nosotros dejamos aquí que la izquierda se empodere, pero sobre todo que la izquierda radical representada por la FARC y sus amigos se empoderen, lo que vamos a tener a la vuelta de unos años es un ejemplo parecido al de Venezuela y Cuba. Eso no es exagerado decirlo. Porque ellos quieren imponer un régimen económico y social que ha fracasado en el mundo y que básicamente consiste en repartir la pobreza, mientras la élite... ¿Podrían llegar al poder las FARC si tienen una popularidad tan baja? Perdóname, ¿cuánto dinero tienen escondido? En la campaña del 2018 van a tener candidatos, o candidatos, varios. ¿Tú qué crees, que las campañas en las regiones de Colombia se hace con ideas? ¿O que las campañas en las regiones de Colombia la gente se preocupa por... la macroeconomía? Una viejita en Tierra Alta, Córdoba, que no tiene una letrina para hacer sus necesidades, no está pensando en la macroeconomía. Un pobre muchacho que no tiene posibilidad de estudiar en Zarzal, en el Valle del Cauca, en tu departamento, ¿tú crees que está pendiente de esos asuntos? Esa pobre gente termina vendiendo su conciencia, como la venden en todas las elecciones. Pero no podría alguien para decir, comprar, pensar escúchame, que este también es y no un los discurso juzgo, de miedo. y no los juzgo, es para comprar en el mercado, no es miedo, la plata de la FARC está encaletada. No, pero entonces cogieron ustedes aquí, ustedes sacaron esa noticia. No, sí, pero por todo lo que dicen, no hay muchos que podrían estar pensando, si lo escuchamos detenidamente, esto no es un discurso del miedo hacia dónde podríamos ir. Bueno, eso lo podría pensar la gente, pero piensen en cuáles son mis motivaciones. Yo no soy candidato a nada, ni represento a ningún partido. Soy un ciudadano más que tengo el derecho a opinar. Si yo fuera aquí Armando Benedetti o Roy Barreras, que están haciendo cálculos políticos en cada cosa que dicen, acepto eso. Pero yo ni represento a un partido, ni hago parte de un partido, ni estoy aspirando a nada. Entonces no tengo derecho a hablar como ciudadano colombiano. No puedo expresar mis preocupaciones por un país que también es el mío y que es el de mis hijos y de la gente que quiero. No, yo tengo derecho a eso. Tengo derecho a manifestar eso y no quiero sembrarle miedo a nadie. Simplemente quiero que la gente vea las cosas en perspectiva y con los pies en la tierra. Porque es que es muy fácil vender ilusiones. Me dicen, dice que no es candidato, pero lo va a hacer con seguridad. Están locos. Eso lo dice la gente que no me conoce. Todo el que me conoce de verdad sabe que a mí la política no me gusta, que no sirvo para eso. Abelardo, quienes lo descalifican de repente, quienes le dicen que está zafado de lengua, que sus comentarios son irresponsables, que está incendiando, que soy paramilitar, me han dicho también. Incluso aquí en el Facebook, de repente alguno ha escrito por ahí, porque de verdad estoy sorprendida que siendo un discurso tan extremo como el que usted está planteando, se lo dije desde el principio. Y no quiero ser tampoco pastor evangélico. Hay mucha gente que aquí está de acuerdo con usted, y yo puedo no estar de acuerdo con todo lo que usted está diciendo, pero alguno decía, mire, es que la W entonces al servicio de la extrema derecha. Mire, aquí ha pasado todo el mundo, desde los guerrilleros de las FARC
Por que supuesto. también lo insultan a Estaba uno acá. cuando uno trae un guerrillero de las FARC del secretariado. Aquí estuvo Jesús Santrich y también nos insultaron, digamos, aquí no estamos promoviendo ninguna Sí, corriente. si te están insultando de todos lados, significa que estás haciendo un buen trabajo. Aquí estamos presentando una visión del mundo, es la suya. Sí, pero además la mía es desprevenida en el entendido de que no tengo ninguna aspiración. Y no la voy a tener, y eso lo pueden grabar. Y está el país tan polarizado que entonces usted viene y hay unos que insultan, pero viene Jesús Santrich y hay en la otra parte del país insulta. Claro. ¿Qué pasa con esa polarización? Bueno, es que la polarización, yo no entiendo por qué nos preocupamos tanto por la polarización. La polarización hace parte de la ¿No es democracia. mala? ¿No es muy Es que dañina? ¿No el es...? fundamento de la democracia es el disenso. Imagínense todos nosotros, 50 millones de colombianos, como unos tontos en hilera, como unas ovejas rumbo al matadero sin decir nada, o como los caballos cocheros que llevan tapados los ojos. Qué bueno que haya disenso, y de uno y otro lado. Yo soy muy respetuoso de la gente que tiene ideología de izquierda. ¿Qué tal que todo el mundo pensara igual? Obviamente no seríamos una democracia. Si quieren que todo el mundo piense igual, bueno, váyanse a Cuba o váyanse a Corea del Norte, que la trajo aquí a colación Rafael Manzano, en donde la gente se debe vestir igual, el corte de cabello está determinado con unas pautas. Eso es una tiranía. Todo lo contrario, el disenso es fundamental para la democracia y es absolutamente necesario para las instituciones y para sostener los baluartes de la República. Eso es fundamental en toda democracia. Doctora Así que Abelardo. celebremos que el país tenga opiniones divergentes. Celebremos que el país piense de forma distinta, porque eso es lo que consolida una democracia de verdad. ¿Hay algo bueno en el país? Pero por ¿Está supuesto. pasando algo bueno? Pero por supuesto que hay cosas buenas en el país. Claro que hay cosas buenas en el país. A mí me parece, por ejemplo, que ¿Cómo el está tema, bi- cómo- el tema de infraestructura en el país avanzó muchísimo. Ya estamos Y terminando. eso hay que reconocerlo. Abelardo, el 2018. Me preocupan las FARC embilletadas, Ujú. apoyando candidatos y comprando Pero ¿a qué conciencias. candidato No va a sé, es aceptar que no sé. el apoyo de las FARC? ¿O cree usted que va a ser soterrado? Ahí tú crees que van a decirle a un candidato, vamos a hablar en el programa de Vicky Dávila y le vamos a decir que te vamos a entregar 100 millones de dólares. Obvio que todo eso va a ser subrepticio, Vicky, eso nada va a ser público. La FARC, como son unos empresarios ahora poderosos con partido político, tienen platita en efectivo, no hay trazabilidad bancaria, no se sabe de dónde sale el billete, pueden financiar al candidato que sea. Y a la pobre gente que está en las regiones y que no tiene que comer, le toca vender el voto, hermano. Porque no hay de otra, ¿cómo alimenta a sus hijos? Y allí es donde está el peligro con la FARC. Y allí es donde el país está con una venda en los ojos que no ha querido entender y que no ha querido quitarse. Y no importa, vivamos de las ilusiones. Las ilusiones son terribles. Son terribles cuando terminan en episodios como el que acabo de describir. Y yo vislumbro un episodio así para Colombia si esto no da un giro en el año 2018 en las elecciones. Y la consigna debe ser muy clara. La consigna debe ser muy clara. Sí. Atravesársele por la vía democrática como corresponde a todo aquello que huela a FARC y a izquierda. Y hacer Abelardo. un bloque de centro-derecha que contenga el avance de ese comunismo trasnochado que nos quieren imponer a los coñazos en Colombia y que no vamos a permitir. Abelardo, no lo quiero dejar ir sin hablar de Córdoba. Usted hizo unas denuncias muy importantes sobre en su momento el gobernador León. Hace tiempo. Hace mucho tiempo, aquí lo escuchamos con Sí. Julio Sánchez Cristo. Usted sabe mucho de eso, digamos que en ese momento como que todo fue una denuncia, pero todo ha ido saliendo. El primero en denunciar a ese delincuente fui yo, Con nombre propio y en todo el lo año dijo. 2000, en el año 2014, hace 3 años y algo. Yo sabía que ese personaje iba a terminar como terminó. Y por supuesto, lamento lo que está sucediendo en mi departamento porque la clase política del departamento de Córdoba, con contadas excepciones, está mandada a recoger. Es una clase corrupta, pero tampoco le podemos echar las culpas de todo este asunto solamente al señor León. También la Casa López debe responder por las administraciones pasadas en las que se manejaron los presupuestos de la gobernación de manera poco transparente. Y en esa investigación estoy trabajando. Y debemos concentrarnos en eso porque no podemos permitir que la plata de la educación, que la plata de la salud, que la plata de la gente más desfavorecida se vaya al bolsillo de los corruptos. Usted con plata privada haga lo que le dé la gana, fúmese el billete, váyase con unas mujeres a un paradisíaco lugar y emborráchese hasta morir. Y si las denuncias fueron de hace tanto tiempo, doctora Abelardo, ¿qué pasó? Bueno, ¿Qué pero la pasaba? justicia cojea, pero llega, está llegando. Con lo que quiero cerrar es esto. El país debe entender que la plata pública es sagrada, haga con su plata privada lo que sea, pero la plata pública es sagrada y el que toca un peso de los colombianos, sobre todo los más vulnerables, debe ser perseguido por la justicia y debe caer sobre él todo el peso de la ley, como yo también espero que caiga contra ese individuo
que asaltó la buena fe del fiscal, del país y de la sociedad, el señor Gustavo Moreno. Espero que en los Estados Unidos caiga todo el peso de la ley contra él, porque allá la cosa es a otro precio. Cuando esté en un cuarto de 2x2, sin sol, en el shoot que le llaman, en FDC, en Miami, ahí sí va a cantar lo que tiene que cantar, porque hay que destrabar toda esa maraña de bandidos que lo secundaron y que lo llevaron a ese puesto. Dígame, Rafael. No, tengo una cuestión, me dice un amigo y me dice que insista en una historia, probablemente de una cierta contradicción. Señor de la Espriella, ¿es cierto que es usted el abogado de Alex Saab, uno de los contratistas consentidos de Nicolás Maduro, que ha hecho muchas infraestructuras en Venezuela? Sí, yo soy el abogado de Alex Saab, que es colombiano, y de los procesos de Alex Saab en Colombia. Nada que ver con Venezuela. O usted, Rafael, le va a pedir a un médico que no atienda a una persona porque es de un partido distinto al suyo. Me extraña que usted me haga esa pregunta. Esta es una profesión liberal y nada tiene que ver mi ejercicio profesional con mi labor como opinador, porque tengo todo el derecho a hacerlo. Claro que sí, pero además le quiero decir una cosa. Soy amigo personal de Alex. Le tengo profundo aprecio. No comparto sus posturas ideológicas bajo ninguna circunstancia, pero nada tiene que ver mi trabajo con su tema en Venezuela. Yo he sido su abogado en Colombia, como he sido el abogado de gente de derecha y de izquierda. No creo que eso me descalifique, mi querido Rafael, para opinar, o que eso se convierta o se erija como una mordaza para opinar y decir lo que creo. No, ni mucho menos. Ya le he dicho que era una contradicción por lo menos aparente, porque en cualquier caso da la impresión de que los dineros que usted recibe por defender al señor Saab provienen precisamente de Venezuela, pero con ello no quiero decir nada. Perdóneme. Usted está haciendo una suposición que además es irrespetuosa. Usted no sabe de dónde me pagan a mí mis honorarios, o si es de cuentas colombianas, o si más bien es de empresas colombianas. Y me parece de muy mala leche de su parte que lo haga. Sin embargo, le aclaro, y cuando quiera le puedo mostrar los giros, porque yo no soy un abogado vergonzante. Escúcheme, yo no soy un abogado vergonzante, yo pongo la cara. Pero si a usted le parece que por haber hecho distintas defensas, y le repito, eso significa entonces que si yo mañana hago la defensa de una persona de izquierda no puedo hablar de la derecha, y si hago una defensa de una persona de derecha no puedo hablar de una persona de izquierda. Perdóneme, Rafael, pero se me ha caído usted del pedestal en el que lo tenía. Vaya por Dios. ¿Cómo lo siento? Yo también. Son las 12 del día, 57 minutos, Abelardo. Se nos acaba el tiempo. 3.429 personas. ¿Pero se está moviendo o no? Conectadas, sí, mucha gente. ¿Y cómo está eso de las regalías? ¿O aquí no pagan regalías? ¿Regalías? No, digo, si se mueve la audiencia, la cosa. ¿Dice usted que le paguen por las...? Se me ocurre. Deje de facturar tanto, doctor. No. Estoy preocupado por el país, Vicky, y esa es mi postura, y seguiré hablando y diciendo lo que pienso hasta que pueda hacerlo, hasta que la vida me lo permita. Le agradecemos mucho y no le pierda el ojo a Córdoba. Gracias por tu invitación y estoy concentrado en el tema de Córdoba. Hay que ir por los corruptos que están allá enquistados en el gobierno y apropiándose de los recursos de la gente más necesitada. Esta es la W. Seguimos hasta las 3. Gracias a todos por acompañarnos.